Los aficionados a la historia de Roma estamos familiarizados con un buen número de emperadores romanos. Algunos son conocidos por ser excéntricos, crueles y decididamente peligrosos. ¿Quién podría olvidar la interpretación de Peter Ustinov como Nerón en la película épica del año 51, Quo Vadis? O John Hart como el torturado y asesino Calígula en la serie de la BBC Yo Claudio. Sin embargo, como señalan muchos historiadores, aunque no siempre sean escuchados, esa es la verdad, muchos de estos emperadores no eran tan desastrosos como la leyenda cuenta, ni tan malvados. Algunos fueron administradores competentes, incluso con mucho talento, algunos de ellos. Y las fuentes de las anécdotas más escabrosas sobre estos emperadores suelen ser sospechosas de exageración o de fabricación. Algunos comportamientos que escandalizaron a sus contemporáneos, como por ejemplo, actuar cuando estaban en público, hoy podrían considerarse algo menos ofensivos. De hecho, nada ofensivos. Si un político o un rey le diese por tocar la lira o por meterse actor, simplemente pensaríamos que son ridículos, pero sin maldad. Algunos emperadores, como Nerón o Domiciano, han pasado a la historia como modelos casi perfectos de tiranos paranoicos y crueles. Otros, como Diocleciano, demostraron ser buenos gobernantes, bueno, excepto para los cristianos, que lo pasaron realmente mal con él. Incluso bajo los peores emperadores, el imperio siguió funcionando, aunque la vida pública podía ser extremadamente peligrosa. Comencemos con el primero de todos, con Tiberio. Tiberio sucedió a Augusto, fue por lo tanto el segundo emperador de Roma, y aunque este último no lo veía como su sucesor ideal, fue solo la muerte prematura de los nietos de Augusto, de Cayo y de Lucio, y el exilio de su hermano menor, de Agripa Póstumo se llamaba, lo que colocó a Tiberio en la línea de sucesión. Tiberio, un comandante militar con mucho talento, esa es la verdad, respetaba al Senado, pero su forma de ser se avinagró mucho con la edad. Eso le ganó muchísimos enemigos y lo llevó a un amargo conflicto con Agripina, la viuda de su sobrino Germánico. Confió su suerte en el ambicioso y despiadado Elio Sejano, a quien hizo prefecto del Pretorio y que instauró un régimen de terror, hasta que Tiberio, al descubrir que Sejano planeaba usurpar el poder, lo hizo arrestar y ejecutar. En su paranoia, Tiberio se retiró a Capri, acusando a todos de conspirar contra él. Cuando ponía la sospecha sobre alguien, no tardaba mucho en ser detenido y ejecutado. Suetonio y Tácito lo pintan como un depredador sexual, aunque esto podría ser más producto de la imaginación de los cronistas que de la realidad. Aunque eso sí, no escatimó, y esto es verdad, crueldad para eliminar opositores simplemente porque los opositores desaparecían. Tiberio seguramente no fue un monstruo, como sí que lo serían algunos de sus sucesores, pero sí sentó un precedente para lo que vendría después. Bien, sigamos con Calígula. Cayo, conocido como Calígula debido a las pequeñas sandalias militares, las cáligas, esas sandalias que utilizaban en tiempos de Roma que se anudaban al tobillo, las utilizaba de niño en el campamento de su padre y comenzó su reinado, siendo muy jovencito, con promesas, pero después de una enfermedad muy grave, su comportamiento se volvió un tanto errático y paranoico. Hubo incluso rumores de incesto con su hermana, Julia Drusila, a quien nombró su heredera. Calígula disfrutaba humillando al Senado, aunque la famosa anécdota de que nombró cónsul a su caballo es seguramente una invención. Intentó demostrar sus credenciales militares, aunque sin mucho éxito en Germania y tampoco en Britania, donde intentó invadir la isla, pero la cosa terminó en una guerra contra el mar. Se declaró Dios en vida, instaurando una monarquía absoluta y usando acusaciones de traición para eliminar a todos sus enemigos. Su muerte llegó por la mano de un tipo llamado Casio Querea, un pretoriano a quien Calígula había burlado en los Juegos Palatinos. Bien, vayamos ahora con Nerón. Nerón es el emperador que todos nos deleitamos en odiar. Aunque tenía cierto talento administrativo y consejeros competentes, algunos como Séneca, que era hispano, de Córdoba, fue un asesino, comenzando con su hermanastro, que se llamaba Británico, pasando por su esposa Octavia, y según los rumores, también asesinó a su madre, aunque el primer intento fue un fracaso un tanto cómico. A pesar del mito, Nerón no fue el responsable del gran incendio de Roma del año 64, ni tampoco se dedicó a tocar la lira mientras la ciudad ardía de punta a punta. De hecho, ayudó denodadamente en la reconstrucción de la ciudad. Lo que sí es cierto
es que le gustaba mucho la música y la poesía, así que obligaba a los senadores y a la gente de su corte a escucharle actuar. Eso contribuyó a su mala reputación. La construcción de su residencia, la Domus Aurea, la Casa Dorada, en el centro de Roma, y la persecución de cristianos se le ganaron muchos enemigos. Todo al final culminó con su suicidio, que tuvo lugar el 9 de junio del año 68, es decir, 4 años después del incendio de Roma. Acosado por rebeliones y declarado enemigo público por el Senado, Nerón se vio obligado a huir de Roma y buscar refugio en una villa en las afueras de la ciudad, una villa que pertenecía a un liberto llamado Faón. Al enterarse el Senado que había ordenado su ejecución, pues Nerón ya se desesperó. No se atrevía a suicidarse, por lo que pidió ayuda a su secretario, a un tipo llamado Epafrodito. Bueno, Epafrodito ayudó a Nerón a clavarse un puñal en la garganta, poniendo fin a su vida con solo 30 añitos. Según Suetonio, las últimas palabras de Nerón fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». No sabemos si es cierto, es lo que dejó escrito Suetonio. Tras ello estalló una guerra civil que puso fin a la dinastía Julio-Claudia. Bien, continuamos con Domiciano, ya a finales del siglo I después de Cristo. Domiciano era hijo de Vespasiano y no heredó y hermano de Tito. No heredó el carisma de su padre y su desconfianza poco a poco se fue convirtiendo en paranoia. Desconfiaba del Senado y persiguió a sus opositores, ya fuesen estos opositores reales o imaginarios. La mayor parte de las veces eran imaginarios. Su gobierno se volvió dictatorial, tiránico incluso, exigía ser tratado como un dios, Dominus et Deus, se hacía llamar Domiciano, lo que llevó a que unos años más tarde, pues una conspiración palaciega se lo quitase del medio. Su esposa, Domicia Longina, y algunos miembros de la corte estuvieron involucrados en el complot que acabó con su vida. Tras su muerte, el Senado, que estaba hartísimo de él, condenó su memoria, le hizo una damnatio memoriae y borró su nombre de los registros públicos. Aunque algunos historiadores apuntan a que su tiranía ha sido exagerada, hay quienes incluso comparan a Domiciano con los dictadores de nuestra época. En fin, demos un salto a Cómodo. Cómodo, inmortalizado por Joaquín Phoenix en la primera entrega de la película Gladiator, acaba de salir la segunda, era un entusiasta de los combates de gladiadores, así que Ridley Scott aquí no se inventa nada. Le gustaba luchar en la arena disfrazado de Hércules. Contrario a lo que representaba su padre, el emperador filósofo Marco Aurelio, Cómodo no tenía esas inclinaciones culturales ni intelectuales y se dedicó a despilfarrar. Vació el tesoro romano y ejecutó a ciudadanos ricos para volverlo a llenar. Despreciaba al Senado y promovió el culto a la personalidad, como otros emperadores malos antes que él. Exigía ser adorado como un dios, llegó incluso a renombrar los meses del año en su honor. Reinó un total de 15 años, Cómodo, y fue haciéndose cada vez más impopular. A todos les pasaba más o menos lo mismo. Empezaban más o menos bien, pero conforme pasaban los años se iban haciendo más insoportables para el pueblo de Roma. Y no solo de Roma, también de las provincias. Estamos hablando ya de emperadores metidos en el siglo II después de Cristo. El imperio ya era muy grande y estaba muy consolidado. Como Domiciano o como Nerón, Cómodo terminó siendo asesinado en la noche del 31 de diciembre del año 192, en una conspiración organizada por su prefecto del Pretorio, un tipo llamado Quinto Emilio Leto, y su amante Marcia. Fue estrangulado en su baño por un luchador, un atleta, un luchador llamado Narciso. Bien, vayamos ahora con Caracalla. Marco Aurelio Antonino, más conocido como Caracalla, fue emperador romano desde el año 198 exactamente, hasta su asesinato, que fue 20 años más tarde, en el año 217. Reinó bastante. Su reinado no fue del todo breve, tampoco fue excesivamente largo, pero estuvo marcado por la violencia, la paranoia y una ambición desmedida, que lo llevó a cometer actos realmente atroces, según se desprende de las crónicas. Caracalla no se llamaba así, ese era su apodo, como el caso de Calígula. Se llamaba así, le llamaban así por la capa gala que popularizó, que llevaba una capucha, y bueno, la popularizó tanto que hasta obligó a los legionarios a llevarla. Pues bien, ascendió al poder junto a su hermano Geta tras la muerte de su padre, Septimio Severo, que había sido un buen emperador. Pero esa corregencia que iba a haber entre hermanos, fraternal, rápidamente se deterioró. Se tiñó de sangre, de hecho, porque Caracalla, consumido por la envidia y la sed de poder absoluto, por lo menos, ordenó el asesinato de Geta en brazos de su propia madre. Este fratricidio marcó el inicio de un reinado sangriento. Caracalla desató una purga despiadada contra los partidarios de Geta, eliminando a cualquier posible amenaza a su autoridad.
Miles de personas, incluyendo senadores, funcionarios de todo tipo del Estado, ciudadanos comunes, fueron ejecutados bajo su mandato. Su crueldad, además, no se limitó a la ciudad de Roma. En Alejandría, que era la segunda ciudad del imperio, en Egipto, tras una revuelta local, Caracalla ordenó que se fuese ejemplar, ordenó una masacre indiscriminada que dejó miles de muertos. La ciudad, que era un importante centro cultural y económico, quedó devastada tras aquello. Pues bien, a pesar de su brutalidad, Caracalla también hizo algunas cosas buenas, implementó, digamos, medidas constructivas. Extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, un acto que, aunque motivado por intereses fiscales, tuvo un impacto profundo en la unificación del mundo romano. Además, se le atribuye la construcción de un monumento impresionante que está en Roma y que se conserva una parte, las Termas de Caracalla. Es un complejo monumental que aún hoy admiramos cada vez que vamos a Roma, y si no podemos ir, lo admiramos en vídeo o en fotografía. Su reinado, como el de otros emperadores malos, terminó abruptamente cuando fue asesinado por un soldado descontento durante una campaña militar en el lejano Oriente, en la Partia. Finalmente llegamos a Diocleciano, y este ya es el último, creo que llevamos 8. Aunque Diocleciano no fue un mal administrador, un mal emperador desde el punto de vista administrativo o de pura gestión, su persecución brutal de los cristianos lo mete de lleno en esta lista que he confeccionado de los emperadores malos. Dividió el imperio en una tetrarquía para gestionar mejor las presiones externas que ejercían los pueblos que vivían más allá de las fronteras del imperio, pero su campaña contra los cristianos fue extremadamente cruel. Y eso lo que reflejaba, lo que venía a decirnos era que temía que esta religión acabara con la unidad del imperio en un momento crítico. No sirvió de mucho porque apenas 25 años más tarde se encargó otro emperador, Constantino, que este ha pasado a la historia en muy buenos términos por legalizar el imperio, aunque eso sí, todavía no lo convirtió en la religión oficial. Habría que esperar un siglo más a que otro emperador, en este caso un hispano llamado Teodosio el Grande, lo convirtiese en religión oficial del Imperio Romano. Bien, pues con esto creo que ya hemos llegado a los 8 malos emperadores. Podía haber escogido 10 o 12 o 15, pero he escogido estos 8 que creo que son bien conocidos por la audiencia. Desde luego, cualquier aficionado a la historia de Roma, la historia en general, los conoce de sobra. Recordad que lo que sabemos de ellos es lo que cuentan las fuentes, que, a ver, no siempre dicen la verdad, a veces son interesadas. Nuestros antepasados son nuestros antepasados, pero decían las mismas verdades y las mismas mentiras que decimos nosotros. Bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero el hecho es que han pasado 2000 años ya, o casi 2000 años en algunos casos, y a estos 8 emperadores se les sigue considerando malos gobernantes.